Martín Campos está allí para darnos los buenos días. Hola, buen día, Martín. Muy buen día, Eduardo. Buen día. Qué gustazo subirme a un barco, lo digo en tono diplomático. No me digas que el lastre también. No, para nada. Con toda diplomacia. ¿Vos decís que sos lastre? No. Espero no serlo, me dirás vos. No, buen día, buen día. Pero de verdad es un gusto subirme a un barco capitaneado por tal profesional. 25 años tiene este hombre aquí de trayectoria y bueno, es un gustazo realmente. Gracias, contanos. ¿Te acordarás del Carbativir? A ver, suena? No, y viste tantos años me olvido. Milagrosas. Sí, que vienen de Venezuela. Sí. Bueno, resulta que Facebook no le gusta demasiado que Maduro estuvo hablando de estas goticas milagrosas como si fueran un remedio para curar el COVID, ¿no? La enfermedad que causa el coronavirus. Y a partir de eso, Facebook bloqueó por 30 días la cuenta del presidente venezolano Nicolás Maduro, en realidad por reiteradas violaciones, según ellos, a la política sobre desinformación relacionada al COVID. Así lo había informado el sábado la empresa. La medida no elimina la cuenta del mandatario socialista, ni tampoco la deja invisible. Podemos entrar y verlo, pero los administradores por un mes no van a poder hacer publicaciones ni colocar comentarios. Queda en modo lectura, digamos. El portavoz de Facebook indicó: removimos un video publicado en la página del presidente Nicolás Maduro por violar nuestras políticas sobre desinformación relacionada al COVID que podría poner a las personas en riesgo. Vos sabés que después de esto, el domingo, Maduro contestó, pero lo tuvo que hacer desde la cuenta de su esposa, desde la cuenta de Facebook de su esposa, transmitió su habitual y diaria rueda de prensa diciendo que por supuesto Facebook actuaba de manera totalitaria y abusiva, me censuró sin aviso y protesto. Bien, Eduardo, vamos a desplazarnos ahora hasta Colombia por un atentado con un coche bomba que dejó 43 lesionados. Esto sucedió en particular en el departamento del Cauca, en un pequeño municipio que tiene unos 30.000 habitantes y 2/3 de su población es rural. Se adjudica esto a las disidencias de la FARC. El municipio del que les hablaba es Corinto. Es un ataque, como decíamos, en el que se marginaron respecto del acuerdo de paz. Hay 43 personas afectadas que están siendo atendidas en centros hospitalarios, 17 por aturdimiento, 20 con lesiones leves y hay 6 heridos de consideración, había declarado el ministro de Defensa, Diego Molano. Entre las víctimas del ataque hay 13 funcionarios heridos. Esto fue justo en la alcaldía, una casona antigua, que es la alcaldía de este municipio. 13 funcionarios heridos, de los cuales son 2 mujeres embarazadas, por ejemplo, según indicó un responsable de esa alcaldía. El Ministerio de Defensa ordenó la movilización de 8 pelotones con más de 280 militares a este pequeño municipio, está sobre el oeste de Colombia, y ofreció una recompensa equivalente a $75.000, unos 10,5 millones de pesos al Blue, para quien dé información que permita capturar a los responsables. Ya hasta la ONU se pronunció en contra de este atentado. Iván Duque dijo, el presidente de Colombia: ellos no son revolucionarios de nada, son delincuentes, criminales, terroristas y los trataremos como tal. ¿Cómo les va? Buen día, 6 de la mañana, 19 minutos. Sí, las 6 de la mañana, 19 minutos. La temperatura está fresquito, está más o menos fresco. Vamos a tener sol durante todo el día, pero es la combinación para mí perfecta. Sol con fresco, 15 grados 2 de temperatura en este momento. Bueno, Martín, buen día, ¿cómo estamos? Buen día, Eduardo, ¿todo bien? Bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal el primer día de programa? Un bien. gustazo, Bueno, por supuesto. Bueno, ¿Cómo no podía ser de otra forma? Muy bien, bueno, ya te van a empezar a decir, vos que estás con ese. Vas a ver. No, por favor, a mucha honra. Bueno, contanos, Martín, buen día. Vos sabés que es un gran problema el de la basura en todo el mundo en general, ¿no? Pero en particular también lo es en la atmósfera, por afuera del mundo. Hay mucha chatarra espacial y ese es el objetivo de una misión japonesa que tiene que ver con tratar de reducir esa basura espacial, porque hay más de 26.000 pedazos de basura más grandes que una pelota de tenis orbitando la Tierra. Estamos hablando de más de 500.000 que son del tamaño de bolitas de vidrio, las que usábamos para jugar en la escuela, y unos 128 millones de objetos de 1 centímetro. El problema de la basura espacial es una seria amenaza para la industria, el comercio y nuestro futuro como especie interplanetaria, porque si queremos salir nos vamos a encontrar con toda esa basura que estamos viendo ahí en imágenes. Afortunadamente acaban de lanzar la primera misión para solucionarlo desde el cosmódromo de Baikonur.
Pero antes de meternos a fondo con la misión de la compañía japonesa Astroscale, un poco de perspectiva sobre la gravedad de esos datos que acaban de ser publicados por la NASA en el mes de enero. La mayoría de esta basura, está viajando a 20.600 kilómetros por hora, que para tener una noción es 6 veces la velocidad de una bala. A esa velocidad, el impacto de una de esas pelotas de tenis puede destruir un satélite de varias toneladas de peso. Un objeto del tamaño de esa bolita que jugábamos en la escuela puede agujerear el blindaje de cualquier nave. Y un grano de pintura puede penetrar el traje de un astronauta como si estuviera hecho de papel. Entonces es un gran peligro, un peligro permanente para los astronautas, pero lo más grave es que en cualquier momento puede haber una reacción en cadena que arrase con varios satélites vitales, con efectos potencialmente catastróficos para millones de seres humanos en la superficie. Nuestras vidas en esta sociedad industrializada entonces dependen ya totalmente de los satélites, desde las comunicaciones globales hasta el transporte por tierra, mar y aire, pasando por el control de cosechas o por supuesto la predicción meteorológica se hace por satélites. Bueno. Ahí estamos viendo, me parece, imágenes de una película que actúa Sandra Bullock, la película Gravity, que justamente sirve de ejemplo para uno de estos escenarios desastrosos que, la basura espacial es la que termina golpeando la nave en la que viajaba. Sin embargo, no hace falta la prueba de un arma para poner en peligro satélites y naves espaciales. La basura que orbita regularmente en el espacio ya es un riesgo importante de por sí. 6 de la mañana, 47 minutos, 14 grados 3 la temperatura en este momento aquí en la ciudad de Buenos Aires. Los vuelvo a llevar al espacio. En Canal 26 venimos hablando hace rato del asteroide Apophis que iba a pasar cerca de la Tierra. Se creía que hasta podía colisionar con nuestro planeta, específicamente el 13 de abril de 2029. En algún caso le hemos dicho que vaya liberando la agenda para ese día. Ahora la NASA se retracta, no va a impactar en el 2029 ni tampoco en el 2068. Parece que no va a impactar ya por un siglo. Esto después de la revelación de los nuevos datos de la NASA que confirman estos nuevos, la distancia exacta que va a haber respecto de la Tierra con el asteroide Apophis cuando pase cerca. Un impacto en el 2068 ya no está en el ámbito de la posibilidad y nuestros cálculos no muestran ningún riesgo de impacto durante por lo menos los próximos 100 años, así lo confirmó el especialista del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, David Farnokia. En un principio los astrónomos habían creído que Apophis se iba a acercar peligrosamente a la Tierra en 2029, todos estuvimos hablando de eso. Luego descartaron esta teoría y especularon que habría riesgo de colisión para el 2036. En los últimos meses se refutaron todas esas especulaciones y se creía que había un pequeño riesgo de colisión para 2068. Sin embargo, las chances fueron disminuyendo a 0 gracias a los nuevos cálculos. Aunque el Apophis se acercó recientemente a la Tierra, todavía estaba a casi 17 millones de kilómetros de distancia. Un poquito lejos, ¿no? Aún así, pudimos adquirir información increíblemente precisa sobre su distancia con una precisión de aproximadamente 150 metros, manifestó la experta que dirigió el experimento, Marina Brozovic, científica del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Así que, tranquilos, en 2029 no impacta este asteroide ni por un siglo tampoco. A las 6 de la mañana, 43 minutos, con 16 grados 8 de temperatura y el cielo parcialmente despejado, todavía no amaneció. 7:04 era, ¿no? 7:04 recién va a amanecer, por lo menos aquí en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. 7:06, para ser precisos. Como Martín. Hola Martín, buen día. ¿Cómo va, Eduardo? Con toda precisión, te deseo buenos días. Buen día. ¿Qué tal? Un gustazo. Bueno, contanos. Vos sabés que en el sudeste asiático la situación en Birmania la verdad es que viene muy complicada. Ya se pronunciaron, por ejemplo, la ONU en contra de la violencia allí o el secretario de Estado flamante de los Estados Unidos por el reinado de terror, así dijo que es lo que está sucediendo en Birmania. 510 muertos ya y ahora la atención la llama un ataque aéreo. Gente huyendo por la frontera de esta serie de ataques aéreos que organizó el propio ejército birmano. Estamos hablando de la frontera entre Myanmar, Birmania o Tailandia. Los bombardeos en áreas pobladas predominantemente por miembros de la etnia Karen representan otra escalada de la represión cada vez más violenta de la junta militar golpista contra los manifestantes.
La cifra de esos manifestantes que perdieron la vida, les decía, ya está en 510 personas, según la Asociación de Asistencia para Presos Políticos. La violencia de las Fuerzas Armadas de Myanmar o Birmania, tras arrebatar el poder ejecutivo a la fuerza y encarcelar a las autoridades elegidas en las urnas, se está extendiendo cada vez a más regiones del país. Y bueno, aviones del ejército birmano llevaron a cabo al menos 3 ataques durante la noche del domingo 28 de marzo en la frontera con Tailandia, según aseguró Dave Eubank, miembro del Free Burma Rangers, una agencia de ayuda humanitaria que brinda asistencia médica a los aldeanos de estas zonas rurales. Los bombardeos hirieron gravemente a un niño, pero bueno, hasta ahora se desconoce que hayan causado muertes. Muy grave la situación en Birmania, en Myanmar. Preocupa en la República Argentina la circulación comunitaria de 4 variantes del coronavirus, pero ahora atención, porque apareció una nueva, viene desde el Estado de Israel. El Ministerio de Sanidad de ese país fue el que ya confirmó que hay una nueva variante israelí. Ya el mundo está hablando de ella. Anunciaron el martes la detección de esa nueva variante, indicaron que no es más grave que la original y aclararon que la vacuna que ya se está usando en esa campaña de inmunización tan ejemplar en el mundo que es la de Israel, es efectiva contra esta nueva variante. El anuncio se da mientras las autoridades sanitarias de todo el mundo vienen siguiendo de cerca el avance de las nuevas formas del COVID. Como les decía, en la Argentina estamos preocupados por las variantes de Manaos, California, Río de Janeiro y el Reino Unido. La variante israelí fue identificada en un informe realizado por el Laboratorio Central del Ministerio de Sanidad del Estado de Israel. Según el informe oficial, la variante no es significativa a nivel clínico o epidemiológico y manifestaron que no está conectada ni es causa de un mayor contagio o de enfermedad grave. Así que en principio con tranquilidad respecto de esta variante identificada como P681H, que fue detectada por primera vez en julio y confirmada en 181 pacientes. Por otra parte, las autoridades israelíes abrieron el martes por primera vez en un año el paso de Taba, situado en la frontera con Egipto, de cara a las fiestas de Pascua. El paso va a estar abierto hasta el 12 de abril, con restricciones al número de personas que van a poder cruzarlo y siempre y cuando se hayan vacunado o se hayan recuperado de la enfermedad del COVID. Así, este límite ha sido fijado en 300 personas al día. Israel fue reduciendo las restricciones durante las últimas semanas debido a los avances en su campaña de vacunación, ejemplar en el mundo, ya que el 51% de la población ya recibió las 2 dosis, si bien han recibido críticas por excluir en las primeras fases a los palestinos residentes en Cisjordania y la Franja de Gaza. Recordemos que a principios de esta semana se celebraron las Pascuas judías. Estas son las novedades que llegan desde Israel, Eduardo. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias de 6 a 8. Mi nombre es Laura Rivarola y junto a un gran equipo los vamos a estar acompañando. Le mandamos un saludo, por supuesto, a Eduardo Serenellini, que lo esperamos pronto nuevamente aquí en la pantalla de Canal 26. Y mientras son las 6 de la mañana con 18 minutos, vamos a abrir la ventana de la ciudad de Buenos Aires para ver cómo amanece hoy, jueves 1 de abril. Bueno, y ahora a 6 de la mañana, 26 minutos. También saludo a otro integrante del equipo, a Martín Campos Witzel. Muy buenos días, Martín, ¿cómo estás? Hola, Laura, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¡Qué bien. Elegancia! Muchas gracias, qué gustazo estar hablando con vos al aire. Muy bien, así es. Martín, tenés información internacional, ¿verdad? Así es, vamos a viajar ahora hasta los Estados Unidos, en particular a la costa este. Sabrán ustedes que las costas de los Estados Unidos son un poco más progresistas que el centro, y esta noticia viene en relación a este dato social que hay. El Estado de Nueva York aprobó el uso de la marihuana. Esto lo hizo la legislatura estatal y ahora es el 15º estado que aprueba el uso de la marihuana. El gobernador Andrew Cuomo dijo que va a firmar para que esto comience a regir cuanto antes, lo cual sería para su electorado una buena, sobre todo para él que viene de una época mala. Ahora lo vamos a volver a ver. Con este proyecto de ley, que fue respaldado por las 2 cámaras de ese estado, el estado de Nueva York que estamos hablando, donde los demócratas de Cuomo detentan la mayoría, Nueva York se une entonces a los otros 14 estados de Estados Unidos, más el Distrito de Columbia, que ya permiten el uso del cannabis para recreación. Esta legislación histórica brinda justicia a comunidades largamente marginalizadas, fomenta una nueva industria que hará crecer la economía y establece garantías de seguridad sustanciales para la gente. Esto lo dijo el gobernador Cuomo en un comunicado.
La oficina del gobernador señaló que su entrada en vigencia se podría traducir en unos 350 millones de dólares anuales en impuestos. Siempre hay una vista económica de cada noticia. Además de que, dice él, crearía decenas de miles de puestos de trabajo. Permitiría a mayores de 21 años comprar cannabis y cultivar plantas para su consumo personal, con un plan para que parte de los fondos recabados vayan a tratamientos contra la drogadicción y de educación. El Estado de Nueva York, además, va a eliminar de forma automática los antecedentes de personas condenadas anteriormente por delitos relacionados con la marihuana que ya no van a estar penados. La ley también eliminará multas por posesión de hasta 85 gramos, el nuevo límite de posesión personal, según había informado la agencia de noticias Agence France Presse. La decisión se produce cuando Cuomo enfrenta una investigación por supuesto acoso sexual e intimidación a empleadas, así como acusaciones contra su administración por haber encubierto muertes relacionadas con el coronavirus en residencias de ancianos en el peor momento de la pandemia, cuando él se presentaba muy fuerte en la oposición al entrado presidente Donald Trump. Y como bien te contaba Laura, en la República Argentina complican los casos de coronavirus a muchas actividades. También la preocupación se extiende en la República Oriental del Uruguay, nuestro país vecino, que decidió postergar el inicio de las clases en función de los casi 100.000 contagios de coronavirus que estuvieron alcanzando. Así que, bueno, las clases iban a arrancar ahora, en este mes, el 4 de abril, pero, bueno, ahora lo van a extender hasta el 9. Lo que se extiende es la suspensión de la presencialidad, ¿no? Y el regreso a las aulas, entonces se pasa del 4 al 9 de abril. Con la suba de los contagios, bueno, se va demorando, ¿no? Por estos 100.000 contagios desde el inicio de la pandemia. En virtud de la situación sanitaria que atraviesa el país, la suspensión de la presencialidad en todos los niveles de los centros educativos públicos y privados de todo el país, incluyendo los centros de atención a la infancia y la familia, centros juveniles y clubes de niños, así como los centros privados de primera infancia, se prolonga dicha suspensión hasta el viernes 9 de abril, indicó el Ministerio de Educación Charrúa en un comunicado difundido por Twitter. En un principio, la suspensión de la presencialidad en la educación era hasta el 4 de abril, como había anunciado el presidente Luis Lacalle Pou el 23 de marzo pasado. Pero bueno, Uruguay está atravesando un aumento de casos de COVID en los últimos días que llevaron al gobierno a adoptar medidas restrictivas como los cierres de free shop en la frontera con Brasil y de los centros termales en el litoral del país para evitar la saturación de los centros de cuidados intensivos. Así que también problemas en el Uruguay con el aumento de los casos. Claro, Martín, bueno, lo que vos decís es importante porque Uruguay hasta los últimos meses se había mantenido, digamos, con casos relativamente bajos y pocas medidas restrictivas. Tal cual, era como una suerte de ejemplo, ¿no? En la región, más allá, bueno, del caso chileno que con la vacunación también se volvió ejemplar, pero bueno, esto que siempre recalca Eduardo, fíjate el caso chileno, mucha vacunación, se relajaron en las medidas, subieron los contagios, ahora Uruguay, que venía haciendo la plancha, lamentablemente está subiéndose a nuestro tren, ¿no? En la subida de los contagios. Gracias, Martín. Gracias a vos. Bueno, vamos a hablar ahora de un animal enormemente simpático, símbolo de Australia, el koala. El koala seguramente usted lo conoce, ya tiene una imagen de ese animal en la cabeza. Es un animal que está en peligro de extinción, un animal está específicamente calificado como vulnerable, ¿sí? En riesgo. Y entonces, desde Australia, están buscando la forma de garantizar su supervivencia. Estamos viendo imágenes de años anteriores en los graves incendios que sufre Australia debido al cambio climático. Entonces, ahora los expertos australianos tratan de crear un super koala que no contraiga algunas enfermedades que los están matando y que tenga una mayor diversidad genética, esto mediante el apareamiento de sementales de la zona continental con hembras que sobrevivieron a los incendios forestales de la isla Canguro. Hay que recordar la historia de los koalas y la formación de los koalas es muy específica y ellos son muy lentos para hacer muchísimas cosas, entre ellas para hidratarse. Por eso estos incendios que provoca el cambio climático los complica bastante.
Los superkoalas serán aquellos que tendrán mayores oportunidades de afrontar cambio climático, así como otras enfermedades emergentes y retos que afrontan los koalas, dijo el director ejecutivo de Koala Life, Chris Daniels, a periodistas de la Asociación de la Prensa Extranjera, a la que pertenece la agencia EFE. Así que esta es la novedad que llega entonces desde Australia. Van a buscar mediante cruzas generar un superkoala que sobreviva al cambio climático. A todos, bienvenidos. Esto es Noticias de 6 a 8 y comenzamos la jornada del viernes hoy 2 de abril. 6 de la mañana, 37 minutos y es momento de saludar a Martín Campos Witzel. Buenos días, Martín, ¿cómo estás? Buen día, Laura, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, además del feriado. Se nos juntaron 2 feriados, ¿no? Exactamente. Tenemos también el 5.º día de la Semana Santa, ¿no? El día de la crucifixión de Cristo. Así que 2 feriados juntos hoy. Es verdad, algunos que querían que sea separado si tenés más días de descanso, ¿viste? Pero bueno. Y bueno, es lo que a nos conmemorar toca. Las 2 cosas que es lo que tenemos legislado. Exactamente. ¿Tenés información, Martín? Así es, tenemos información respecto del coronavirus, en particular de las lesiones que causa, porque hay muchísimos síntomas que se están asociando al coronavirus, lo fuimos descubriendo todos juntos a medida que avanzaba el 2020, pero hay uno que tiene que ver con las lesiones cutáneas, dermatológicas, que parece que sería incluso más importante que el resto, porque cuando uno cursa la enfermedad hay algunos pacientes que es incluso la única lesión que llegan a tener, una lesión cutánea. Así que vamos a ampliar este estudio que llega desde el King's College de Londres, en el Reino Unido, un estudio basado en información de casi 350.000 personas. En números, el 17% de las personas que dieron positivo de coronavirus señalaron que las erupciones cutáneas habían sido la primera de varias manifestaciones de la enfermedad, la primera. Y un 21% indicó que estas señales dermatológicas eran los únicos signos clínicos que habían experimentado de esa enfermedad, la COVID. Los investigadores dividieron los efectos que describieron los pacientes en 2 grandes grupos: erupciones y erupciones inflamatorias por una parte y lesiones vasculopáticas por otra parte. La relación entre las manifestaciones dermatológicas y la COVID llamó la atención de los médicos ya desde el inicio de la pandemia, porque en marzo de 2020, profesionales sanitarios de un hospital de la región italiana de la Lombardía, en el norte, muy afectada por la primera ola, poco después de que apareciera en China la enfermedad, habían identificado estos signos cutáneos, ¿no?, dermatológicos en el 20% de los pacientes que habían atendido en ese lugar. En ese momento también estaba claro que la COVID podía estar entre la lista de infecciones virales comunes que involucran manifestaciones cutáneas como el dengue, el Zika y el chikungunya. Esto, sin embargo, no excluye otras hipótesis como reacciones adversas a medicamentos, respuesta inmune, ataque directo del virus e incluso factores emocionales. Paulo Criado, coordinador del Departamento de Medicina Interna de la Sociedad Brasileña de Dermatología, incluso plantea la hipótesis de que estas manifestaciones del tipo eritema pernio, conocido popularmente como dedos de COVID, son una buena señal de que el cuerpo logró defenderse del virus. Así que atención con las lesiones en la piel, que pueden ser uno de los primeros síntomas del COVID e incluso el único. Gracias, Martín. Importante alerta mundial con respecto a la ecología. Se está perdiendo cada vez más superficie de selva forestal y estas selvas vírgenes, como estamos viendo, a partir de los incendios y de diversas situaciones, se van perdiendo. La destrucción de la selva virgen tropical se aceleró en el año 2020 con un aumento del 12% respecto de 2019, lo que implica que desaparecieron 4.200.000 hectáreas, un área tan grande como los Países Bajos, o se perdió en el mundo 2 veces el área de la provincia de Tucumán en selvas tropicales. La mayor pérdida, por supuesto, es en el Brasil, con 1.700.000 hectáreas, según reveló Global Forest Watch, una ONG internacional que monitorea la deforestación en el mundo. En América Latina y en el sudeste asiático, la principal causa de la destrucción de las selvas vírgenes fue la industria maderera. Pero en África, en cambio, fue la expansión de la agricultura. El recalentamiento global también tuvo su parte, aportando sequía, incendios y un aumento de los insectos invasivos.
En el sudeste asiático, la deforestación se desaceleró gracias a políticas de protección adoptadas por los gobiernos de Indonesia y de Malasia, pero esta baja fue anulada por el aumento que hubo en América Latina y en África de esa destrucción de selvas. El pasado 2020 fue entonces el segundo año consecutivo en que la pérdida de selvas vírgenes aumentó. Esta pérdida hizo aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero en 2.640 millones de toneladas, que más o menos es lo que emiten en un año 570 millones de autos. Es mucho más esto de los que circulan en todos los Estados Unidos. Brasil sigue encabezando la clasificación de la deforestación con 1.700 millones de hectáreas perdidas. En ese país también aumentaron los incendios forestales y bueno, esto se mete por supuesto en la geopolítica porque, recordemos, el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea había pegas por parte de Francia respecto a justamente mayor protección de las selvas tropicales, por ejemplo, en el Brasil. Atención con las siguientes imágenes porque China se puso a fabricar arena y esto responde a una escasez mundial de este recurso tan necesario para, por ejemplo, la industria de la construcción, incluso para el vidrio, para el hormigón, por supuesto, el vidrio, por ejemplo, para los viales en los que se trasladan las vacunas. Es realmente un recurso muy necesario. China lo estaba echando en falta, sobre todo a partir de la subida de precios de la arena, y a partir de eso, entonces, provocaron varias empresas chinas que se pongan a fabricar su propio material triturando piedra de granito para cubrir las necesidades que tiene en particular ese país, que ya sabemos es la segunda potencia económica a nivel mundial. La demanda de vidrio, en particular de los viales de vidrio para vacunas, se espera que van a aumentar en 2.000 millones en los próximos 2 años. Pero, por supuesto, falta arena en el mundo. China, ante la subida de los precios, se puso a fabricarla. Se dice noticias de 6 a 8 en Canal 26 y atención, porque estas imágenes no son aptas para cobardes. Vamos a desplazarnos una vez más a China. Recién decíamos que faltaba allí vidrio. Se ve que no necesitaron tanta fabricación de vidrio para este puente que vamos a ver a continuación. El puente Rugui, que conecta 2 cañones y tiene una extensión de 100 metros. Pero atención a la altura, porque esa altura de 140 metros representa prácticamente la mitad de la altura de la Torre Eiffel, ¿no? Uno de los monumentos más conocidos del mundo. Este es un video filmado en la ciudad de Taizhou, en la provincia de Zhejiang, el 14 de octubre de 2020, donde se ve el puente Rugui, que es una estructura de cristal de 2 niveles, 100 metros de largo, 140 de altura, conectando 2 cañones, donde vemos varios turistas caminando ahí y tomándose fotos, con poco miedo, al parecer. El puente Rugui se abrió al público, decíamos, el 1 de octubre de 2020, coincidiendo con las vacaciones por el Día Nacional de China, y ya recibió más de 200.000 turistas. Algunas personas se asustaron por el puente y dijeron que no tendrían el valor de pisarlo. Fíjense, a ver, ustedes si se animarían a pasar ahí por esa parte de cristal que estamos viendo en pantalla. Un internauta en Weibo, que es la red social china que se parece a Twitter, confesó: "Me falta el aire solo de ver el video", mientras que otro preguntó: ¿tienen un baño cerca? Porque creo que voy a tener que ir al baño antes de caminar por ese puente. El video fue promocionado por medios locales y es reproducido, por supuesto, con permiso de esas autoridades. Ahora nosotros les preguntamos a ustedes, @Canal 26 Noticias en Twitter, @Canal 26 en Instagram, ¿se animarían al puente Rugui? No puedo más, como no me ves. Hay química entre los dos.